Historia de un alma por Santa Teresita de Lisieux, capítulo 1, parte 2. Viaje a Le Mans. Me acuerdo también del viaje que hice a Le Mans. Era la primera vez que iba en tren. Qué alegría verme viajar sola con mamá. Sin embargo, ya no recuerdo por qué me eché a llorar y nuestra pobre mamaita solo pudo presentar a nuestra tía de Le Mans a un feito bichito todo enrojecido por las lágrimas que había derramado en el camino. No guardo ningún recuerdo de la visita al locutorio, a no ser del momento en que mi tía me pasó un ratoncito blanco y una cestita de cartulina llena de bombones, sobre los que campeaban dos preciosos anillos de azúcar, justamente del tamaño de mi dedo. Inmediatamente exclamé: ¡qué bien! Ya tengo un anillo para Celina. Pero ¡ay, dolor! Cojo la cesta por el asa, doy la otra mano a mamá y nos vamos. A los pocos pasos miro la cesta y veo casi todos los bombones desparramados por la calle, como si fueran los guijarros de Pulgarcito. Miro más atentamente y veo que uno de los preciosos anillos había corrido la suerte fatal de los bombones. Ya no tenía nada que llevar a Celina. Entonces estalla mi dolor. Pido volver sobre mis pasos, pero mamá no parece hacerme caso. Aquello era demasiado. A mis lágrimas siguieron mis gritos. No podía comprender que mamá no compartiese mi dolor, y eso acrecentaba todavía más mi sufrimiento. Mi carácter. Vuelvo ahora a las cartas en las que mamá te habla de Celina y de mí. Es el mejor medio que puedo emplear para darte a conocer mi carácter. He aquí un pasaje en el que mis defectos brillan en todo su esplendor. Celina está entretenida con la pequeña jugando a los dados y riñen de vez en cuando. Celina cede para añadir una perla a su corona. Yo me veo obligada a reprender a esta pobre niña que coge unas rabietas terribles cuando las cosas no salen a su gusto y se revuelca por el suelo como una desesperada, pensando que todo está perdido. Hay momentos en que es más fuerte que ella y se corta la respiración. Es una niña muy nerviosa. De todas maneras es un encanto y muy inteligente y se acuerda de todo. Ya ves, madre mía, qué lejos estaba yo de ser una niña sin defectos. Ni siquiera se podía decir de mí que fuese buena cuando estaba dormida, pues de noche era todavía más revoltosa que de día. Mandaba a paseo todas las mantas y, dormida y todo, me daba golpes contra los largueros de mi camita. El dolor me despertaba y entonces decía: mamá, me he golpeado. Nuestra pobre mamaita se veía obligada a levantarse y comprobaba que, en efecto, tenía chichones en la frente y me había golpeado. Me tapaba bien y volvía a acostarse, pero al cabo de un momento yo volvía a golpearme, de suerte que se vieron obligados a atarme a la cama. Todas las noches la pequeña Celina venía a anudar las incontables cuerdas destinadas a evitar que el diablillo se golpease y despertara a su mamá. Esta medida dio buen resultado y desde entonces ya fue buena mientras dormía. Tenía otro defecto, estando despierta, del que mamá no habla en sus cartas, que era un gran amor propio. No voy a darte más que 2 ejemplos para no alargar demasiado mi narración. Un día me dijo mamá: Teresita, si besas el suelo te doy 5 céntimos. 5 céntimos eran para mí toda una fortuna, y para ganarlos no tenía que bajar demasiado de mi altura, pues mi baja estatura no me separaba muchos palmos del suelo. Sin embargo, mi orgullo se rebeló a la sola idea de besar el suelo, y, poniéndome muy tiesa, le dije a mamá: no, mamaita, prefiero quedarme sin los 5 céntimos. En otra ocasión teníamos que ir a Grogny a visitar a la señora de Monnier. Mamá le dijo a María que me pusiese mi precioso vestido azul celeste, adornado de encajes, pero que no me dejara los brazos al aire, para que el sol no me los tostase. Yo me dejé, con la indiferencia propia de las niñas de mi edad, pero interiormente pensaba que habría estado mucho más bonita con los bracitos al aire. Con una forma de ser como la mía,
Si hubiera sido educada por unos padres sin virtud, o incluso si hubiese sido mimada por Luisa como Celina, habría salido muy mala y tal vez hasta me habría perdido. Pero Jesús velaba por su pequeña prometida y quiso que todo redundase en su bien, incluso sus defectos, que, corregidos a tiempo, le sirvieron para crecer en la perfección. Como tenía amor propio y también amor al bien, en cuanto empecé a pensar seriamente, y lo hice desde muy pequeña, bastaba que me dijeran que algo no estaba bien para que me quitasen las ganas de hacérmelo repetir 2 veces. Veo con agrado que en las cartas de mamá, a medida que iba creciendo, le daba mayores alegrías. Como no tenía más que buenos ejemplos a mi alrededor, quería seguirlos como las cosas más naturales del mundo. Esto es lo que escribía en 1876. Hasta Teresa quiere ponerse a veces a hacer prácticas. Es una niña encantadora, más lista que el hambre y muy vivaracha, pero de corazón sensible. Celina y ella se quieren mucho, se bastan solas para entretenerse. Todos los días, en cuanto acaban de comer, Celina va a buscar a su gallo y atrapa al primer golpe la gallina de Teresa. Yo no consigo hacerlo, pero ella es tan hábil que la coge a la primera. Después se van las dos con sus animalitos a sentarse al calor de la lumbre, y así se entretienen un buen rato. La gallina y el gallo me los había regalado Rosita, y yo le di el gallo a Celina. Otro pasaje. El otro día, Celina durmió conmigo y Teresa se acostó en el segundo piso en la cama de Celina. Había pedido a Luisa que la bajase abajo para vestirla, y cuando Luisa subió a buscarla encontró la cama vacía. Teresa había oído a Celina y había bajado con ella. Luisa le dijo: «¿O sea que no quieres bajar a vestirte?» «No, Luisa, no. Nosotras somos como las 2 gallinitas, que no pueden separarse». Y al decir esto, se abrazaban y se estrechaban la una contra la otra. Otro pasaje. Luego, por la tarde, Luisa, Celina y Leonia se fueron al círculo católico y dejaron en casa a la pobre Teresa, que entendía perfectamente que era demasiado pequeña para ir y decía: «Si por lo menos quisieran acostarme en cama de Celina», pero no quisieron. Ella no dijo nada y se quedó sola con su lamparita. Al cuarto de hora estaba ya profundamente dormida. Otro día mamá escribía también: «Celina y Teresa son inseparables. No es fácil ver a 2 niñas que se quieran tanto». Cuando María viene a buscar a Celina para la clase, la pobre Teresa se queda hecha un mar de lágrimas. Ay, ¿qué va a hacer de ella si se va su amiguita? María se compadece y se la lleva también, y la pobre criatura se pasa 2 o 3 horas sentada en una silla. Le dan unas cuentas para que las ensarte o algún trapo para que cosa. No se atreve a moverse y lanza con frecuencia profundos suspiros. Cuando se le desenhebra la aguja, intenta volver a enhebrarla, y es curioso verla cuando no lo consigue y sin atreverse a molestar a María. Pronto se ven 2 gruesas lágrimas correr por sus mejillas. María la consuela inmediatamente y le vuelve a enhebrar la aguja, y el pobre angelito sonríe a través de sus lágrimas. Recuerdo, en efecto, que no podía vivir sin Celina, y que prefería levantarme de la mesa sin terminar el postre a no irme tras ella. En cuanto se levantaba, me volvía en mi silla alta, pidiendo que me bajasen, y nos íbamos las 2 juntas a jugar. A veces nos íbamos con la hija del gobernador, lo cual me gustaba mucho a causa del parque y los preciosos juguetes que nos enseñaba, pero más que nada iba allí para complacer a Celina, ya que prefería quedarme en nuestro jardincito raspando las tapias, pues quitábamos todas las brillantes lentejuelas que había en ellas, y luego íbamos a vendérselas a papá, que nos las compraba muy serio. Los domingos, como yo era muy pequeña para ir a las funciones religiosas, mamá se quedaba a cuidarme. Yo me portaba muy bien y andaba de puntillas mientras duraba la misa, pero en cuanto veía abrirse la puerta, se producía una explosión de alegría sin igual. Me precipitaba al encuentro de mi preciosa hermanita, que llegaba adornada como una capilla, y le decía: «Celina, dame enseguida pan bendito».
A veces no lo traía porque había llegado demasiado tarde. ¿Qué hacer entonces? Yo no podía pasarme sin él, era mi misa. Pronto encontré la solución. ¿No tienes pan bendito? Pues hazlo. Dicho y hecho. Celina cogía una silla, abría la alacena, cogía el pan, cortaba una rebanada y rezaba muy seriamente una Ave María sobre él. Luego me lo ofrecía, y yo, después de hacer con él la señal de la cruz, lo comía con gran devoción, encontrándole exactamente el mismo gusto que el del pan bendito. Con frecuencia hacíamos juntas conferencias espirituales. He aquí un ejemplo que entresaco de las cartas de mamá. Nuestras dos queridas pequeñas, Celina y Teresa, son ángeles de bendición. Tienen una naturaleza verdaderamente angelical. Teresa constituye la alegría y la felicidad de María y su gloria. Es increíble lo orgullosa que está de ella. La verdad es que tiene salidas de lo más sorprendentes para su edad y le da 100 vueltas a Celina, que tiene el doble de años. El otro día decía Celina, ¿cómo puede estar Dios en una hostia tan pequeña? Y la pequeña contestó, pues no es tan extraño, porque Dios es todopoderoso. ¿Y qué quiere decir todopoderoso? Dijo Celina, pues que hace todo lo que quiere. Yo lo escojo todo. Un día, Leonia, creyéndose ya demasiado mayor para jugar a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos para hacer más. Encima de todo venía acostada su muñeca. Tomad, hermanitas, nos dijo, escoged, os lo doy todo para vosotras. Celina alargó la mano y cogió un mazo de orlas de colores que le gustaba. Tras un momento de reflexión, yo alargué a mi vez la mano, diciendo, yo lo escojo todo, y cogí la cesta sin más ceremonias. A los testigos de la escena la cosa les pareció muy justa, ni a la misma Celina se le ocurrió quejarse, aunque la verdad es que juguetes no le faltaban, pues su padrino la colmaba de regalos, y Luisa encontraba la forma de agenciarle todo lo que deseaba. Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida. Más tarde, cuando se ofreció ante mis ojos el horizonte de la perfección, comprendí que para ser santa había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendí que en la perfección había muchos grados y que cada alma era libre de responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él, en una palabra, de escoger entre los sacrificios que Él nos pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé, Dios mío, yo lo escojo todo, no quiero ser santa a medias, no me asusta sufrir por ti, solo me asusta una cosa, conservar mi voluntad. Tómala, pues yo escojo todo lo que tú quieres. Pero tengo que cortar, no debo adelantarme todavía a hablarte de mi juventud, sino de aquel diablillo de 4 años. Recuerdo un sueño que debí tener por esta edad, y que se me grabó profundamente en la imaginación. Una noche soñé que salía a dar un paseo, yo sola por el jardín. Al llegar al pie de la escalera que tenía que subir para llegar a él, me paré, sobrecogida de espanto. Delante de mí, cerca del emparrado, había un bibón de cal, y sobre el bibón estaban bailando 2 horribles diablillos con una agilidad asombrosa a pesar de las planchas que llevaban en los pies. De repente, fijaron en mí sus ojos encendidos y luego, en ese mismo momento, como si estuvieran todavía más asustados que yo, saltaron del bibón al suelo y fueron a esconderse en la ropería que estaba allí enfrente. Al ver que eran tan poco valientes, quise saber lo que iban a hacer y me acerqué a la ventana. Allí estaban los 2 pobres diablillos, corriendo por encima de las mesas y sin saber qué hacer para huir de mi mirada. A veces se acercaban a la ventana mirando nerviosos si yo seguía allí, y al verme volvían a echar a correr como desesperados. Seguramente este sueño no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, creo que Dios ha querido que lo recuerde siempre para hacerme ver que un alma en estado de gracia no tiene nada que temer de los demonios, que son unos cobardes,
capaces de huir ante la mirada de un niño. Voy a copiar aquí otro pasaje que encuentro en las cartas de mamá. Nuestra pobre mamaita presentía ya el final de su destierro. Las dos pequeñas no me preocupan. Están muy bien las dos. Son naturalezas privilegiadas. Sin duda algunas serán buenas. María y tú podréis educarlas perfectamente. Celina no comete nunca la menor falta voluntaria. También la pequeña será buena. No diría una mentira ni por todo el oro del mundo. Tiene una agudeza como no la he visto en ninguna de vosotras. Otro pasaje. El otro día estaba en la tienda con Celina y con Luisa. Hablaba de sus prácticas y discutía animadamente con Celina. La señora le preguntó a Luisa qué es lo que quiere decir. Cuando juegue en el jardín no se oye hablar más que de prácticas. La señora Gorchi se asoma a la ventana para tratar de entender qué significa esa discusión sobre las prácticas. Otro pasaje. Esta criatura constituye nuestra felicidad. Será buena. Se le ve ya el germen. No sabe hablar más que de Dios y por nada del mundo dejaría de rezar sus oraciones. Me gustaría que la vieras contando cuentos. No he visto cosa más graciosa. Encuentra ella solita la expresión y el tono apropiado, sobre todo cuando dice: niño de rubios cabellos, ¿dónde crees que está Dios? Y cuando llega aquello de allá arriba, en lo alto del cielo azul, dirige la mirada hacia lo alto con una expresión angelical. No nos cansamos de hacérselo repetir. Resulta tan hermoso, hay algo tan celestial en su mirada que uno se queda extasiado. Madre mía querida, qué feliz era yo a esa edad. Empezaba ya a gozar de la vida, se me hacía atractiva la virtud y creo que me hallaba en las mismas disposiciones que hoy, con un gran dominio ya sobre mis actos. Ay, qué rápido pasaron los años soleados de mi niñez, pero también qué huella tan dulce dejaron en mi alma. Recuerdo ilusionada los días en que papá nos llevaba al pabellón. Hasta los más pequeños detalles se me grabaron en el corazón. Recuerdo sobre todo los paseos del domingo, en los que siempre nos acompañaba mamá. Aún siento en mi interior las profundas y poéticas impresiones que nacían en mi alma a la vista de los campos de trigo, esmaltados de acianos y flores silvestres. Me gustaban ya los amplios horizontes, el espacio y los gigantescos abetos, cuyas ramas tocaban el suelo, dejaban en mi alma una impresión parecida a la que siento hoy todavía a la vista de la naturaleza. Con frecuencia, durante esos largos paseos, nos encontrábamos con algún pobre, y Teresita era siempre la encargada de llevarles la limosna, cosa que le encantaba, pero a menudo también, pareciéndole a papá que el camino era demasiado largo para su reinecita, la llevaba a casa antes que a las demás, muy a su pesar, y entonces para consolarla, Celina llenaba de margaritas su linda cestita, y a la vuelta se las daba, pero ay, la pobre abuelita pensaba que su nieta tenía demasiadas y cogía una buena parte de ellas para su virgen. Esto no le gustaba a Teresita, pero se guardaba muy bien de decir nada, pues había adquirido la buena costumbre de no quejarse nunca, incluso cuando le quitaban lo que era suyo o cuando la acusaban injustamente. Prefería callarse y no excusarse, lo cual no era mérito suyo, sino virtud natural. Qué lástima que esta buena disposición se haya desvanecido. Sí, verdaderamente todo me sonreía en la tierra. Encontraba flores a cada paso que daba, y mi carácter alegre contribuía también a hacerme agradable la vida. Pero un nuevo periodo se iba a abrir en mi alma. Tenía que pasar por el crisol de la prueba y sufrir desde mi infancia, para poder ofrecerme mucho antes a Jesús. Igual que las flores de la primavera comienzan a germinar bajo la nieve y se abren a los primeros rayos del sol, así también la florecita, cuyos recuerdos estoy escribiendo, tuvo que pasar también por el invierno de la tribulación.